un escolar, Hokago, después de las clases, iba de camino a su casa. Era invierno. En invierno anochece muy pronto en Japón. A las 4:30 de la tarde ya es de noche en Japón. Iba el chico tranquilito como siempre, caminando hacia su casa después de las clases. Iba solo. Y vio a lo lejos que se acercaba una mujer, una vieja, pero una vieja muy extraña, que llevaba a cuestas una bolsa enorme. Es lo que se llama en japonés el furoshiki. El furoshiki es este pañuelo enorme que veíamos en Ranma. ¿Os acordáis del viejo verde que se ponía eso aquí para taparse el antifaz y luego para llevar las bragas usadas? Eso, con lo que envolvía las bragas usadas, se le llama furoshiki. El chico que volvía de las clases de camino a su casa se encontró con esa vieja que venía a lo lejos colgando una gran bolsa a su espalda. Una vieja muy asquerosa, algo extraño, algo que no había visto nunca. Y la vieja, en cuanto se le acercó un poquito, empezó a atisbar su cara, sus facciones, y vio que tenía una sonrisa entre creepy, siniestra, lúgubre y muy escalofriante. Era algo que no había visto nunca. Para ser una persona mayor, que normalmente tenía la imagen de que eran amables, esa mujer escondía algo que no le hacía ninguna gracia. Pero estaba en el mismo camino, no podía evitarla, tenía que pasar por allí. Los caminos en Japón son pequeñitos. Y la vieja, cuando pasaba por su vera, empezó a preguntarle: ¿Ashiwa irán kane? Le preguntaba insistentemente, que significa: ¿no quieres un pie? ¿O una pierna? Le preguntaba la vieja. Ashiwa irán kane. Ashiwa irán kane. Se reía. Le preguntaba una y otra vez insistentemente. El chico empezó a dudar. ¿Le respondo? ¿No le respondo? ¿Le hago caso? Paso sin hacerle, ignorándola totalmente. Pero una sensación de miedo le recorría el espinazo a nuestro protagonista. Y esa pregunta, vamos a analizarla. ¿Ashiwa irán kane? ¿Qué? ¿Que quiere que me está vendiendo pies o piernas? Empezó a hacerse una imagen un poco extraña y pensando: pero esta mujer, esa bolsa que lleva, ese furoshiki, ¿está lleno de pies humanos? ¿O qué? ¿A qué tipo de pies se refiere esta vieja? Y la mujer seguía insistentemente preguntándole: ¿Ashiwa irán kane? ¿Ashiwa irán kane? ¿No quieres pies? ¿No quieres piernas? Como intentando vendérselas. El chico, con mucho miedo, le preguntó: ¿pero qué tipo de pies vende? Y ella insistentemente no respondía. Le ignoraba. ¡Ashiwa irán kane! ¡Ashiwa irán kane! Cada vez le increpaba con las preguntas, como exigiendo una respuesta. El chico, presa del pánico, no podía escapar. Y por su edad, pues se vio forzado a darle una respuesta. Y le dijo el niño, muy asustado: ¡No quiero! ¡Asinante iranayo! ¡Asinante iranayo! ¡No quiero! Momentos después, se escuchó un grito que estremeció a todo el barrio. Era el niño gritando. ¿Qué le habría pasado? ¿Qué le habría hecho la vieja? Rápidamente, otros ciudadanos que escucharon el griterío acudieron rápidamente a ver qué había ocurrido y de dónde venía ese grito. Se encontraron un niño en el suelo con solo una pierna. La vieja le había arrancado de cuajo una pierna, la pierna derecha, y estaba brotándole sangre sin parar. Por supuesto, el niño había perdido ya casi toda su sangre y estaba a punto de morir. Y aquí termina
la historia, la leyenda urbana del Ashuri Baba, la vieja vendepiés. Si te encuentras con esta vieja por el camino, no la puedes ignorar. Solo tienes 3 opciones y solo hay una forma de que no te arranque los pies. Si le dices no quiero, le niegas su propuesta, lo que va a hacer inmediatamente es con una fuerza colosal arrancarte una de las 2 piernas y dejarte a tu suerte allí tirado. Si le dices quiero, sí, por favor, véndame una pierna, lo que va a hacer es intentar clavarte en el cuerpo una tercera pierna. Va a intentar abrirte un agujero y hacerte una operación quirúrgica para meterte ahí esa pierna, la tercera pierna. Es decir, respondas lo que le respondas, positivo, afirmativo o negativo, vas a terminar sangrando y muy probablemente muriendo. ¿Cómo te puedes librar del ataque del Ashuri Baba, de la vieja vendepiés? Lo que tienes que hacer es darle la dirección de otro amigo y le dices a la vieja que ese otro amigo sí que le va a pedir, le va a comprar pies. Esa es la única forma que tienes de librarte. Y si le das una dirección falsa, eso también estaría bien, ¿eh? Dice, mi niño se asustó, lo tengo aquí al lado. ¡Oh! Todavía puedo asustar a alguien, ¿eh? Yo demando a la vieja por venta ilegal en la calle. Cierra el porno, dice que se me va parando el string. No, ciérralo tú.